bueno poder estar con ustedes esta noche, así sea de manera virtual. Dios te bendiga, Marcela. Dios te bendiga, Ángela. Un abrazo desde la distancia. Y a los demás hermanos que en diferido podrán ver la transmisión de esta clase. Bueno, vamos a dar inicio de una vez. Marcela, dirígenos en una oración, por favor, para iniciar. Bueno, muy buenas noches para todos, Dios les bendiga. Nos colocamos entonces en este momento en la presencia de Dios. Padre, buenas noches Padre, buenas noches Hijo, buenas noches Espíritu Santo. Hoy venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, a darte gracias por este tiempo, por este día que nos permites compartir, que nos permites conectarnos por medio de este medio, Señor, para poder escuchar hoy, Señor, esta clase, Señor, Señor, es tu voluntad, Señor, que crezcamos en el conocimiento, Señor, de la palabra, que crezcamos, Señor, en todo lo que nos hace bien para alimentar nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, en el orden, en la dirección correcta, con sabiduría, Señor. Hoy nos disponemos a prepararnos. Hoy queremos, Señor, que nos capacites, que nos enseñes, que uses la vida de tu Hijo, amado, tu pastor, Señor. Gracias, Señor, y tu maestro, Padre, a quien tú le has dado, Señor, el don de transmitir lo que él ha aprendido de ti, Señor. Te damos gracias porque tenemos toda la disposición para aprender, que seas tú abriendo nuestro conocimiento, que seas tú edificándonos mutuamente, Señor, que nos permita, Señor, que esos secretos que están allí guardados, Señor, que tal vez no hemos podido comprender, hoy sean revelados a nuestras vidas, a nuestras mentes, Señor, y que todo lo que tú hoy tienes dispuesto para nosotros lo podamos recibir de fruto y a su tiempo, Señor, podamos también compartirlo, Señor, podamos darlo a conocer, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, porque esos dones que tú nos has dado, Señor, son para ponernos al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, Señor, que todo lo que nosotros podamos aprender sea para bendición de muchas personas. Gracias, mi Señor Jesús, por estar acá, precioso Espíritu Santo. Eres nuestro invitado especial en esta noche. Gracias, Padre, por este momento. Amén y amén. Amén. Gracias, Marcela, por esa oración tan poderosa. Muy bien, muy bien. Si no estoy mal, esta es la última clase del año. Me correspondió a mí este hermoso privilegio, si no estoy mal. Entonces, qué bendición poder compartir con ustedes esta noche. Estaba programada para el martes, pero pues ya tenía yo una agenda con el liderazgo de la iglesia. Entonces por eso no pude venir y pues se pudo reprogramar para el día de hoy, gracias a Dios, para poder no dejar vacíos, ¿no? Y sobre todo en una clase tan importante o en una materia tan importante como es la soteriología, ¿no? Entonces estamos súper bien. Am, Permítanme un momentico. Pin. Hagamos un breve, solamente repasar un poco de lo que vimos la semana pasada. Y pasado, antepasada, ya ni me acuerdo. Sí, fue la pasada, ¿cierto? Que tuvimos soteriología. Bueno, no me acuerdo, pero creo que sí. Pasado o antepasada, pero bueno. Gracias a Dios poder estar aquí esta noche. De verdad, muy agradecido con el Señor. Y bueno, avancemos un poquito.
solamente un repaso así como rápido, como breve, acerca de, perdón, acerca de soteriología. Entonces, no sé si alguna me pueda o podemos hacer el recorderis de qué es soteriología, por favor. Es la rama de la teología que estudia la salvación. Básicamente es eso, muy bien, gracias por la atención prestada, Marcela. Muy bien, y si estamos hablando de salvación, tenemos que hablar de varias temáticas que en esta noche, ¿me puede regalar un poquito de volumen al micrófono, Arquímedes, please? Para no pegármelo tanto y hablar pasito. Bueno, ahí. Entonces, entonces, si vamos a hablar de salvación, tenemos que hablar de varios temas que tienen que ver con la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Y esa es la tarea de esta noche. La tarea de esta noche es como explorar todas esas temáticas que engloban la temática de lo que es la salvación, de lo que es la soteriología. Vimos eso, vimos la definición de salvación y vimos una introducción y no, creo que nos quedamos en Génesis nomás, hablando de todo el tema del corazón de Dios hacia el ser humano y del corazón del hombre hacia Dios. Me, me, me hace mucha resonancia en mi cabeza y en mi corazón de que de que el hombre siempre va a buscar una excusa. El hombre falla y en vez de exponerse a Dios, el hombre hace todo lo contrario. El hombre lo que hace es buscar culpables. Entonces eso ocurrió desde Adán y Eva, ha ocurrido durante milenios y seguirá ocurriendo. Es una realidad que uno de verdad le causa muchas veces como pastor conmoción en algunas personas que no tienen no tienen la capacidad, no tienen la capacidad de decir fallé, metí la pata y necesito un salvador, necesito alguien que me salve, que me tire el salvavidas y me ayude. Entonces no pasa eso generalmente. Lo que hace el ser humano, el cristiano, realmente pasa mucho en la iglesia. Los cristianos, muchos fallan y buscan el culpable. Entonces, el culpable es el pastor no me visitó, entonces yo por eso estaba así como mal con Dios, el líder no estuvo pendiente de mí, es que mi esposa no me estaba dedicando tiempo y por eso busqué a otra hermana de la iglesia que sí me dedicara tiempo y resulté acostándome con ella. Y un sinnúmero de excusas siempre buscando un culpable, ¿no? Entonces el mundo necesita un salvador y la iglesia busca un culpable. Y eso es supremamente delicado porque nos estamos acostumbrando, o la iglesia se ha acostumbrado a no asumir su responsabilidad. Y eso es una de las cosas más peligrosas que hay porque finalmente una persona así termina alejada de Dios, termina alejada del Señor. En parte también por echarle la culpa a Dios, a veces no de manera directa, pero sí es que el pastor es el culpable. Entonces, ¿y quién llamó al pastor? Pues Dios. ¿Y la iglesia de quién es? Pues de Dios. Entonces, el culpable finalmente es Dios. De manera directa o indirecta, el cristiano cuando falla y no se quiere arrepentir, entonces culpa a Dios. Entonces, básicamente hablamos de eso, esa temática, colocando como ejemplo a Adán y Eva. Entonces, Adán le echa la culpa a Eva, la mujer que tú me diste. Es decir, el culpable es Dios, porque pues si la mujer se la dio Dios, entonces Dios hizo las cosas mal, hizo a Eva imperfecta y entonces Dios fue el que metió la pata. Entonces le pregunta a la mujer y la mujer dice la serpiente. ¿Y quién creó a la serpiente? Pues Dios.
Entonces, básicamente el culpable siempre no solamente mire cómo es el ser humano. El culpable de las desgracias del ser humano es Dios. Y el culpable de que, pero entonces Dios dice, no, pero el culpable eres tú de tus propias desgracias por pecar. Y entonces el ser humano dice, no, porque usted fue el que me creó y usted me creó imperfecto, entonces el culpable finalmente siempre va a ser Dios. Entonces ahí como que quedamos como haciendo un breve resumen. Hablamos, hablamos de otras cosas importantes también, pero pues básicamente esa es como a manera de introducción lo primero que se habló. Hoy vamos a tocar varios temas que tienen que ver con la soteriología, con la doctrina de la salvación. Por lo menos vamos a tocar, déjame ver, 3, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Más o menos unos 12 puntos para que vayamos tomando nota, donde vamos a exponer en la materia de la salvación varios ítems importantes que tienen que ver con ella y que definitivamente nos van a ayudar a tener mucha claridad en cuanto a lo que es soteriología. ¿Listo? Como es la última clase, entonces felicitarte, Marcela, muy bien por estar acá. Eres una alumna muy juiciosa. Eh, Se nota el empeño, las ganas de crecer, de avanzar. Gracias también, Marcela, felicitarte. Perdón, Ángela, felicitarte también por, um, por estar acá. También has estado muy juiciosa, son muy perseverantes y eso es súper, súper bonito y muy valuable. De verdad que como maestro valoro mucho eso y las felicito. Si uno pudiera darles, aunque sea una chocolatina, se las daba. Ojalá algún día nos veamos y me acuerdan que les debo una chocolatina. Bueno, vamos a hablar de varias temáticas en la noche de hoy. Eso, aplausos para ustedes. Esos aplausos son para ustedes. Por el juicio, por la perseverancia, por también el agradecimiento a Arquímedes que semana tras semana, si es 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, siempre está acá, con una actitud de servicio, de verdad que está muy pendiente de que nosotros los maestros podamos hacer bien nuestra labor, nuestro trabajo y que ustedes los alumnos reciban la información de la mejor manera posible. Bueno, vamos al punto. Entremos en materia ya. Vamos a hablar acerca, entonces, como les dije, de varias temáticas que tienen que ver con la salvación. Ya vimos que la salvación es para el ser humano y proviene de Dios. El hombre siempre busca esconderse, pero Dios siempre busca salvarlo. Ya vimos que la equivocación del ser humano no toma a Dios por sorpresa. Entonces, Dios nos guarde, pero si alguno de nosotros llega a fallar, el apóstol Pablo dijo que Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Dios ya se ha anticipado en nuestras acciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es que a Dios le tomó por sorpresa la embarrada de Adán, la metida de pata de Eva. A él no le toma por sorpresa los malos pensamientos de alguien, ni las malas palabras, ni una actitud pecaminosa, inmoral. Todo lo contrario, siempre está presto para darnos una oportunidad. Y en medio de esas oportunidades que Dios da, pues nos muestra siempre el plan salvífico, que nos lleva siempre a la cruz y de la cruz nos lleva al cielo. Entonces empecemos a hablar de las primeras materias que son súper importantes y más o menos 8 y 10, 8 y cuarto, quisiera escucharte Ángela, quisiera escucharte Marcela, qué les va quedando de sus notas, de lo que van anotando, de lo que van aprendiendo esta noche. Entonces, temática 1, vaya anotando porque esto es súper importante. Temática 1, la depravación universal del ser humano. Yo no, eso suena a cuento de terror, eso suena fuerte,
pero es una realidad. El pecado, el pecado no solamente lleva al ser humano a perder el cielo. Tengamos en cuenta que eso es lo primero y lo más importante que pierde el ser humano cuando vive en pecado. El pecado lleva al ser humano a perder el cielo. Pero fuera de perder el cielo, aquí en la tierra el ser humano entra en una depravación moral tan grande que aún llega a endurecerse su corazón como una piedra. Dice una parte del Antiguo Testamento que Dios hará que el corazón de piedra sea cambiado por un corazón de carne, un corazón arrepentido, un corazón que realmente quiera buscar a Dios. Pero lo hace Dios, dice que Dios, dice eso el profeta, Dios hará que eso pase. No es decisión del ser humano. Por eso dijo Jesús que el que convence de justicia, de juicio y de pecado es el Espíritu de Dios. Entonces, el que convence no es el predicador porque habla bonito, porque tiene unas expresiones muy bonitas, no es el que canta la alabanza y canta una canción que ministró a alguien, no. El que convence es el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo convence o nos ha convencido a nosotros y quiere convencer a la humanidad. Y Dios mismo es el que después de que convence cambia el corazón de piedra, de roca, duro. Es una alegoría que quiere decir que el corazón está demasiado duro y no puede penetrar. Y no es cualquier roca, es como un diamante y Dios cambia ese diamante, lo destruye y coloca un corazón sensible, corazón de carne. Cuando habla de corazón de carne, es un corazón con sensibilidad a Dios. Entonces, con eso en mente, debemos entender que el ser humano se ha depravado. Y a medida que pasan las décadas, los centenios, los milenios, y pasa el tiempo, el ser humano se va depravando más. Hace poco leí un artículo de una revista, creo que es francesa, y dice el artículo, si no estoy mal es de Francia, dice el artículo que Israel es el país con mayor aumento o población homosexual en el mundo. Que Israel es el país con la mayor cantidad de población que se ha adherido a la comunidad LGTBI en todo el mundo. Entonces, el porcentaje de homosexuales y lesbianas que hay en Israel es supremamente alto. Eso no es nuevo, o sea, el homosexualismo, el lesbianismo no es nada nuevo, el pecado sexual fuerte no es nada nuevo. Usted debe recordar Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fue castigada por el exceso de pecado. Debemos entender que el pecado, cualquier tipo de pecado sexual, desencadena otro tipo de desenfrenos. Yo no sé si usted ha analizado, yo lo he hecho, pero cuando en una familia se practica el adulterio, llámese que la esposa, la mujer o el hombre practica el adulterio de manera recurrente, eso se pega a los hijos. Y muchas veces ese pecado trae unas consecuencias que van más allá y uno empieza a ver hijos o nietos de esos adúlteros que se vuelven homosexuales. Porque cuando hay una perversión sexual dentro de una familia, eso hace que el enemigo entre, aún con mayores demonios, a hacer daño a esa familia y entonces crece el pecado sexual. Entonces uno dice, ¿de dónde salieron los primeros homosexuales? ¿Y por qué Sodoma y Gomorra se contaminó tanto, se pervirtió tanto, se depravó tanto? Lo más posible lo más posible no es que así fue. La raza humana se había depravado tanto desde la antigüedad que en un lugar del mundo, tal vez no el único, pero sí en ese lugar, la perversión creció tanto y aumentó tanto que ya los hombres
teniendo mujeres que aún podían violar, y estoy hablando de cosas fuertes, como las hijas de Lot, no se sentían satisfechos en su área sexual teniendo relaciones con una mujer, que es lo natural, así nos diseña Dios, sino que eh, estaban tan pervertidos que deciden decir no a la mujer totalmente, 100% están diciendo no queremos nada con mujeres en el área sexual, sino solo con hombres. Imagínense todos los hombres de una ciudad golpeando una puerta, si estos ángeles no hubieran sido ángeles, hubieran sido seres humanos normales, ¿cómo los hubieran dejado? Los hubieran matado. Y dejémoslo hasta ahí para no entrar en detalles tan escabrosos, pero es solamente un ejemplo de la depravación a la cual el pecado nos puede llevar. Es una depravación moral, es una depravación emocional, es una depravación familiar, es una depravación, eh, es una depravación espiritual, es una depravación mental. Debemos entender usted y yo que Dios no diseñó al ser humano para el pecado. El cuerpo, nuestro cuerpo, esto que tocamos, sí, recordemos que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero este cuerpo que para los cristianos se convierte en el templo del Espíritu Santo. Buenas noches, Pastor Ferney. Eh, el cuerpo, al ser sometido continuamente al pecado, se degrada de manera más acelerada. ¿Mm? Porque existen diferentes tipos de cáncer. Vengo corriendo de visitar a una familia, todos nuevos, todos nuevos. Han ido algunos una vez a la iglesia, de resto estamos yendo a su casa a evangelizar cada semana. Es una familia grande, cada vez que vamos siempre llega una familia, un familiar nuevo, un hermano nuevo, un sobrino nuevo, y ahí les hablamos de Cristo, etcétera. Y estamos orando por ellos continuamente, a raíz de que la hermana mayor o una de las hermanas de esa familia tiene un cáncer en los huesos y está en un momento pues, de crisis, y ahí estamos nosotros como pastores atendiendo la situación. ¿Y por qué existen esos tipos de cáncer que antes no existían? Porque existe el SIDA. El SIDA y el cáncer son enfermedades relativamente nuevas. El SIDA se da en África, nace la enfermedad del SIDA a causa de las muchas perversiones sexuales que hay. El homosexualismo en África hace que nazca y se reproduzca una enfermedad. Pastora Estela, buenas noches, Dios la bendiga, bienvenida. Que se reproduzca o que Bendiciones, pastor. nazca una enfermedad en África y se expanda por el mundo como un virus llamado SIDA. Realmente el SIDA es una enfermedad nueva. Estas consecuencias de estas enfermedades y todas las enfermedades, todas son producto de la depravación universal del ser humano, del pecado. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. No existe un justo. No existe uno. No existe un justo. Entonces, por eso a este tema, a esta primera temática, se le llama la depravación universal del ser humano. Y es bastante complicado. Entonces tenemos que entender que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El único justo, bendito, intocable por el pecado, 100% santo, que vivió en un cuerpo mortal humano fue Jesucristo. De resto, todos, absolutamente todos. Hace poco tuve una consejería con una mujer de Dios, una mujer que Dios usa, una líder fuerte de nuestra congregación, y ella manifiesta que está teniendo una tentación muy fuerte y se siente muy atraída por un hombre casado de su trabajo. Entonces el hombre le empezó a echar los perros y a decirle que estaba muy bonita y que por aquí, que por allá. Y ella
es una mujer soltera y se sintió atraída hacia él, aún sabiendo que es un hombre casado. Entonces, todos pasamos por esos niveles, ¿no? de etapas de tentación, recordando que entre la tentación y el pecado hay un camino muy grande, pero así como es de amplio el camino, es muy corto el puente. O sea, hay una distancia, hay un acantilado grandísimo entre la tentación y el pecado, pero el puente es demasiado corto, es demasiado fácil llegar allá. Entonces, que el Señor siempre nos ayude, ¿no? Pero entendemos esto. Todos los seres humanos son pecadores por naturaleza. Y todos los seres humanos, por su naturaleza pecaminosa, están bajo la condenación del pecado. ¿Y cuál es la condenación del pecado? Pues la muerte. Sencillo, es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que tener en cuenta, permítanme un momento, bajarle los volúmenes a al celular, que se me olvida. De pronto me entra una llamada. Entonces debemos tener en cuenta, y en esta clase hoy lo primero que tenemos que tener claro es que todos los seres humanos hemos fallado. Todos vamos a fallar. Creo que aquí los que estamos en esta reunión, todos, absolutamente todos somos padres o madres. Y cuando el bebé nace nuestro hijo. Yo tengo una niña ya va para 20 años y un niño ya se graduó de noveno, ya va a cumplir casi 15. Y yo recuerdo que cuando ellos nacieron, pues yo no tenía que hablarles de temas escabrosos. Mis conversaciones con ellos pequeñitos era di papá, di mamá y cositas así. Y hasta una edad avanzada en la niñez, jamás tuve que hablar de temas que no tenía que hablar con ellos. Pero pasa el tiempo y uno tiene que sentarse ya con sus hijos y decir, hey, ten cuidado con esto, ven, pilas con estas decisiones, ta. Porque en algún momento del desarrollo del ser humano se prende. Es como si se prendiera un chip. Es como cuando uno está oscuro el templo y uno llega y prende el switch y llega la luz y uno puede ver. Eso pasa al ser humano. Llega un momento de su vida en la adolescencia, juventud, que como que, ¡pin!, le prenden a uno el bombillo y uno abre los ojos y uno ya deja de ver el mundo como lo veía antes. Uno despierta como ser humano al mundo pecaminoso. Entonces, aún los hijos de los pastores tienen que tener en algún momento una actitud de arrepentimiento. En algún momento. Tienen que decir, me arrepiento, tengo que buscar a Cristo, no porque mi papá sea pastor, no porque mi mamá sea pastora, no porque mis papás sean cristianos. En algún momento nuestros hijos tienen que tomar una decisión, o por Cristo o por el mundo. Y ojalá que haciendo la mejor de las tareas como padres, ellos crezcan y tomen la mejor decisión. Aunque pues, bueno, no siempre pasa, ¿no? Entonces entendamos esto, todos los seres humanos somos pecadores, entonces todos los seres humanos necesitamos ser rescatados, ser salvados. 2, la justicia de Dios. Esa es una temática que es importante que la manejemos en esta noche acerca de soteriología, porque Dios no es malo, Dios es justo, punto. Creo que es una de las expresiones con que los no cristianos, los que no son salvos, los no creyentes, atacan nuestra fe. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto alguna vez? Estoy seguro. Si Dios es bueno, ¿por qué permite que los niños en África mueran de hambre y de sed? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que gobiernos neonazis malísimos destruyan un país? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que mi mamá se muera de una enfermedad penosa? Porque si Dios es bueno, permite esto y esto en mi vida. Es como una arma de guerra que siempre utilizan los no creyentes en contra de nuestra predicación. Yo creo que usted muchas veces ha escuchado expresiones iguales o similares a las que le acabo de decir. Entonces yo lo único que puedo decir en esta noche es una gran verdad. Dios no es malo, Dios es justo. Y Dios a cada uno le da lo que merece.
Entonces, el ser humano por su injusticia, el ser humano por su depravación, el ser humano por vivir y nacer en pecado, entonces el ser humano merece morir. La paga del pecado es muerte, eso es justicia. Porque Dios no diseñó al ser humano para ensuciarse, para contaminarse, pero por ese ADN que tenemos que, como insisto, se puede despertar en nuestras vidas en la adolescencia o en la juventud, y uno abre los ojos y uno dice, me prendieron el bombillo. O sea, yo le digo a los jóvenes de la iglesia, a los adolescentes, ahorita estamos teniendo un plan de trabajo con la adolescencia, eh, ellos están empezando a despertar a la vida. Y parte de ese despertar es empezar a sentir cosas que antes no sentían, a tener sensaciones que antes no tenían y a ver al sexo opuesto sobre todo como antes no lo veían. Yo le digo a mi hijo ya casi con 15 años, un futbolista extraordinario, súper simpático igual que yo, mal chiste, esos chistes de pastor, pero un muchacho lindo, un muchacho de Dios, no sé qué, yo le digo, viejo, ya estás empezando a dejar de ver a las mujeres como, o a las niñas de la iglesia y del colegio como la mocosa, con la cual jugabas y salías corriendo, no sé qué, estás empezando a verlas como mujeres. Y eso es normal. Pero en esa normalidad también puede haber pecado. Y él de pronto va a querer experimentar cosas que son pecaminosas, como tener un noviazgo antes de tiempo, como tener un abrazo que no conviene, como besarse, cosas así, de lo cual nosotros estamos muy pendientes para que él maneje esas distancias con el sexo opuesto. Entonces, no sé si me hago entender, entonces se despierta de eso y entonces a causa del pecado nosotros tenemos unas consecuencias y eso no quiere decir que Dios sea malo, quiere decir que Dios es justo, porque Dios no diseña al ser humano para el pecado y sus fracasos. Dios diseña al ser humano para que sea semejante a Él y en su semejanza debe ser santo. Pero como el ser humano no quiere ser santo, entonces va a tener que recibir las consecuencias de su maldad. Todos los seres humanos vamos a tener que recibir las consecuencias de nuestra maldad. Importante esto que lo entendamos, porque va a ser uno de los caballitos de batallas que yo llamo, de los caballitos de batalla que los no creyentes utilizan en contra de nuestra predicación. Dios es malo, Dios es injusto. No, Dios es justo. Es como, yo por ejemplo, acá voy a hacer algo, un ejercicio. Por ejemplo, Arquímedes. Dios te guarde Arquímedes, pero Arquímedes mete la pata, comete un error y ese error lo lleva a la cárcel o lo lleva ante un juez. Entonces lo capturan, lo llevan donde un juez y entonces Dios guarde a Arquímedes, pero Arquímedes cometió algo terrible, o sea, entró a una tienda en su barrio, allá donde él vive en Patio Bonito, y entonces él entró a querer robar y entonces cogió un cuchillo para amedrentar a la señora tendera y la señora tendera, por defenderse y no dejarse robar, se hizo enterrar el cuchillo y Arquímedes se convirtió en un asesino. Dios, o sea, es un ejemplo, ¿no? Arquímedes es el más santo de todos nosotros. Ese hombre tiene un corazón muy bonito. Pero estoy, mejor dicho, estoy llevando todo al extremo. Y entonces Arquímedes lo lleva a la policía. Arquímedes asustado, yo no quería hacer esto, yo solo quería llevarme un poquito de tomates y por ahí unos 20.000 pesos porque estaba sin plata en la casa y terminé haciendo semejante locura. Y entonces lo llevan donde el juez, la policía, esposado. Y entonces Arquímedes empieza a llorar y le dice, señor juez, yo no quería cometer este absurdo, no quería cometer este error tan grande, perdóneme. Le pido el perdón a la familia, le pido perdón a usted, señor juez. Por favor, perdóneme, no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido. El juez ve las lágrimas de Arquímedes, ve a su esposita llorando, sus hijos, y se conmueve, ve un verdadero arrepentimiento en Arquímedes y dice, no, no, este hombre está arrepentido, realmente, este hombre. Pues sí, sí, y un intento de robo, y sí, mató a una señora y dejó ahí viudo un señor y huérfanos unos hijos de 2 y 3 años, pero Arquímedes, ay, Arquímedes está arrepentido. Arquímedes, yo te perdono, vete para tu casa, no pasa nada, porque yo sé que no lo vas a volver a cometer.
Yo pregunto, ¿ese juez sería bueno o malo? Pregunto, alguien que me conteste, ¿ese juez sería bueno o malo? Pues yo pensaría que a la luz de nosotros los seres humanos sería malo, porque siempre la otra persona, la que sufre, está esperando la retribución justa a lo que hizo esa persona. O sea, todos los seres humanos pecaron como si yo no fuera ser humano. Pecamos por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los pecados tienen una consecuencia. Es estar lejos de la gloria de Dios y si no podemos estar lejos de la gloria de Dios, iremos al infierno. Entonces, todo pecado necesita suplirse. A ver, ¿cómo lo explico? Se tiene que suplir eso, esa falta, ese vacío que se dejó, esa maldad que se hizo, con una consecuencia. Siempre la ley de la siembra y la cosecha. Si ese juez perdona a este señor, le dice, váyase para su casa, y efectivamente Arquímedes no lo vuelve a hacer, de verdad está arrepentido. Está mal lo que hace el juez, porque el juez está para que los delincuentes tengan consecuencias de sus actos. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, acá estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 5 personas conmigo, somos 6. Todos hemos fracasado y todos, al estar delante de un Dios justo, necesitamos recibir las consecuencias. Eso es inevitable. Todos vamos a asumir las consecuencias del pecado. Entonces, Dios sabía eso. Y Dios dice, yo no quiero que el ser humano sufra las consecuencias del pecado porque lo amo. ¿Sí? Recuerden que el primero que derramó sangre en la creación fue Dios. Cuando mata a uno o dos animalitos, les quita el cuero para colocárselo como vestido a Adán y Eva. Dios se colocó en el lugar del asesino. Eso es difícil decirlo y complicado. Pero Dios se colocó en el lugar del pecador para cubrir el pecado del que realmente era culpable. Y eso fue finalmente lo que pasó en la cruz. ¿Sí? Entonces ya vamos para allá, porque es otro tema importante. Pero entonces mire que la justicia de Dios es importante. Dios es justo. Y todos los seres humanos merecen el infierno. Ya. Eso es feo decirlo. Hoy en día no se predica. Ese sermón no es muy popular. Ese sermón no es muy llamativo. Yo no quiero decirle eso a la señora que acabo de visitar, que tiene un cáncer en sus huesos, porque ella está con la esperanza de que yo vaya y ore para que Dios la sane. Pero yo tengo que hacer mi trabajo completo y no puedo solamente orar por sanidad, sino tengo que orar para que ellos sean salvos y mostrarles que fuera de que ellos puedan recibir una sanidad física en la familia, también puedan recibir lo más importante que es la salvación. Y para que ellos entiendan que deben ser salvos, primero tienen que entender que son pecadores y que Dios es justo y los va a castigar. Punto. Insisto, de eso se habla poco hoy en día, pero bueno. Entonces, tercera temática, la justificación por la fe. Entonces, Dios es justo. Dios es justo. Y Dios va a aniquilar a la humanidad. Punto. Todos los seres humanos, todos pecaron, todos merecen la muerte. La paga del pecado es la muerte. No está hablando solamente, recuerda usted que hay dos clases de muerte, ¿no? La muerte primera, que es la muerte acá en la tierra, que es la muerte de nuestra carne, de este cuerpo, ya este se desgasta y llega a un punto en que ya colapsa. Pero está la muerte segunda, según dice la Biblia. La muerte segunda es que nuestra alma se pierde en el infierno. Entonces esto es muy interesante porque todos debemos ir al infierno, pero la justificación por la fe, que es la tercera temática, nos hace entender que todos los creyentes en Cristo Jesús
son declarados justos ante Dios única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el poder o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Poderoso eso. Entonces, es a los que creen, a los que lo reciben y creen. Entonces, debemos entender que los creyentes en Cristo son declarados justos ante Dios única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Por eso no somos salvos por obras. No podemos ser salvos por lo que hacemos. Somos salvos por la fe en Jesucristo. A eso se le llama la justificación por la fe. ¿Qué es fe? Creer. ¿Sí? Lo más básico de la expresión fe es creer. Entonces, qué importante que su merced entienda esto. Nosotros somos justificados. Por favor, leamos Romanos 5. Romanos 5. Dice Romanos 5, versículo 1 y 2. ¿Nos puedes ayudar ahí? Ponerlo en pantalla. Te agradezco, mi hermano Arquímedes. Dice Romanos 5, del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ese versículo se derrumban muchos argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con buscar la salvación de nuestras almas de otra manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es decir, hemos hecho las paces con Dios por medio de la cruz, por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Por quien también tenemos entrada, está hablando de Jesucristo, porque ahí está ligado, es una sola lectura, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muy bien, entonces dejémoslo hasta ahí. Entonces, si su merced nota, solamente con ese versículo tenemos una cantidad de argumentos para creer que al ser creyentes en Cristo, al habernos entrado en una atmósfera de arrepentimiento y realmente creer en Él y entregarle o aceptarlo a Él y que Él tome el control de nuestra vida, aceptarlo como suficiente Salvador y Señor, eso hace que seamos justificados. Entonces está el juez justo, que es el Padre de las luces, diciendo: Alex, tú eres culpable. Ya no voy a tomar como ejemplo a Arquímedes. Alex, eres culpable. Tú mataste a esa mujer. Tú quisiste robar, tú hiciste esto y esto. Tengo el listado de pecados que has cometido, Alexander. Entonces, eres totalmente... es totalmente injustificable tu conducta. Tienes que pagar. Vas a ir al infierno. Entonces está Jesús a la diestra del Padre. Dice la Biblia que Él continuamente está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice: Padre, es verdad. Alex fracasó, Alex falló, Alex fue inmoral, Alex metió la pata, Alex fue mentiroso, Alex tiene pensamientos bajos, Alex ha tomado decisiones burras, Alex ha robado, Alex ha mentido, Alex ha chismeado, Alex... Bueno, o sea, ahí está el listado, ahí está el acusador, ¿no? Entonces recuerden, está el juez, que es Dios el Padre, está el acusador, que es el diablo, y a la diestra está Jesús. Y Jesús dice: sí, todo eso es verdad, pero recuerda, Padre, que yo fui a la cruz del Calvario por salvar la humanidad. Entonces el Padre dice: pero pues, sí, Él es uno de los nuestros. Él ya me aceptó. Mira, ahí está la señal, la sangre está sobre su cabeza. Mi sangre, que limpia multitud de pecados, está sobre la cabeza de Alex. Creo que me estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces, cuando el Padre ve la sangre de su Hijo sobre una persona, dice: no hay pecado.
ha sido justificado. Ha sido justificado, o sea, y miren cómo es Dios, porque la Biblia dice también en el Antiguo Testamento que Él coge nuestros pecados y los bota a lo fondo del mar, ¿sí? El fondo del mar tiene una particularidad y es que hasta el día de hoy, y yo creo que seguirá siendo así, el fondo del mar es inaccesible. Ningún ser humano ha podido llegar a las profundidades del mar. Dios dice, allá están enterrados nuestros pecados. Entonces, por más que el enemigo quiera sacar nuestro pasado a flote, no va a poder por una sencilla razón, y es que no tiene argumentos, porque ya estamos salvos, ya estamos limpios, ya la sangre está sobre nuestras cabezas. Entonces, ¿quién pagó el precio? Porque como Dios es justo, mire todo, mire cómo todo se va encadenando, ¿no? Es como, son varios eslabones de la cadena. Entonces aquí vamos por el tercero. Entonces mira cómo todo se va encadenando y aquí vamos en el tercer eslabón, donde Dios dice, pero tiene que haber alguien que pague, porque yo soy justo y tiene que haber una retribución por ese pecado. Entonces, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la sangre? Ahí está. Ahí es donde aparece Jesús. ¿Listo? Cuarta temática, es la gracia de Dios. Entonces mire que ya vamos con 4 eslabones, vamos armando la cadena. La depravación universal del ser humano, el pecado que nos lleva a eso. La justicia de Dios, ya vemos, Dios es justo y punto, Dios es juez. La justificación por la fe, 3, lo acabamos de ver. Y la gracia de Dios. Entonces, aquí es donde entramos a un tema también súper importante. Alguien que por favor vaya buscando Romanos capítulo 6, versículo 14. Recuerden que aquí ya vimos el estudio de la carta a los romanos y entendimos que es uno de los libros más teológicos que hay, con una profundidad teológica muy fuerte. Entonces, hoy vamos a ver varios versículos de Romanos. Alguien, por favor, y ahorita le digo cuando lo lea, Romanos 6:14, téngalo ahí, por favor, y me levanta la mano cuando lo tenga. Entonces, la gracia. ¿Qué es la gracia? Entonces, hay expresiones en la Biblia que son parecidas, que son como sinónimos, pero realmente no lo son. Por ejemplo, hablar de la gracia, a mí me enseñaron que uno para servirle al Señor tenía que tener 3 componentes: unción, yo tengo que ser un hombre ungido, sabiduría y gracia. Que si yo tengo esos 3 componentes, yo puedo ser un líder espiritual efectivo, puedo ser un pastor, un predicador efectivo, un profeta efectivo, un evangelista efectivo, un apóstol efectivo. Unción, sabiduría y gracia. Y cuando me enseñaron eso se referían a la gracia que uno tiene que tener con las personas, que uno tiene que ser como cercano a las personas, no ser orgulloso, que nuestro corazón esté cerca a la gente, que estemos para atenderlos, que estemos para ser sus pastores y sus padres espirituales. Pero mire esta verdad, de la gracia de la que estamos hablando ahorita no es esa gracia de tener gracia con la gente, sino es la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia salvadora? Es entender que la salvación es un regalo inmerecido otorgado por Dios. Cuando hablamos de la gracia salvadora estamos hablando de una temática muy poderosa, y es que la salvación es algo que tú no mereces y Dios te lo da. Insisto en Romanos, donde dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Mm? Entonces eso es bien especial, porque Dios dice, yo les voy a dar un regalo que no se merecen. A Adán y Eva les voy a dar un regalo, un ropaje, un cuero de un animal que ustedes no se merecen. Ese animalito no merece morir y ustedes no merecen vivir. Punto. Ese animalito no merecía que su sangre se derramara y ustedes no merecen vivir, no merecen otra oportunidad. Pero Dios toma la decisión de cubrirlos.
Entonces, ¿de qué se trata la gracia de Dios? Es un regalo inmerecido, inmerecido. Alguien que por favor, no sé si ya alguien lo tenga porque nadie ha levantado la mano, Romanos 6:14, que lo lea por favor. ¿Ninguno? Si estamos en clase. 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La versión viviente dice, el pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Muy bien, muchas gracias, mi pastora Estela. No sé si es tu micrófono o es acá, Arquímedes, que no se escuchó bien, pero si alcanzamos a captar la idea del versículo. En la TLA, también otra versión, tú leíste dos, leo la tercera versión, dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley, ahora están al servicio del amor de Dios. Es lindo, lindo ese versículo, nos deja ver que ya no el pecado gobierna, cuando la expresión enseñorear es que no gobierna sobre nuestras vidas. Ya no estamos bajo el gobierno del pecado, de la depravación universal del hombre. Ya estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia? No es que hacemos lo que se nos da la gana, porque ese es otro concepto y ese sí está muy equivocado de lo que es la gracia. Entonces, salvo siempre salvo. No sé si usted ha escuchado esa expresión. Entonces, ¿qué tiene que decir eso? ¿Qué quiere dar a entender esa expresión? Que una persona, desde que ya sea salvo, ¿m? Desde que ya le haya entregado su vida a Jesús, va a ser salvo siempre, haga lo que haga. O sea, puede seguir pecando, se puede seguir emborrachando. Pues. Entonces, esa expresión salvo siempre, salvo es muy peligrosa porque uno puede degradar la palabra de Dios y dejarla a un lado. No, pues yo simplemente ya le entregué mi vida a Jesús y así meta la pata todo lo que quiera, voy a ir al cielo porque ya soy salvo y ya. Y no es así. Ya vamos para allá, a explicarlo un poquito mejor. Pero la gracia de Dios es un regalo inmerecido otorgado por Dios a los hombres. Ahora viene la otra. Bueno, antes de avanzar, hay una diferencia entre la gracia de Dios y la misericordia de Dios. La gracia de Dios, como lo acabo de decir, es un regalo inmerecido. Dios nos da algo que no merecemos. ¿Qué es la misericordia entonces? La misericordia de Dios es que no nos dan lo que merecemos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que merecemos, destitución. Y Dios dice, no, no los voy a destituir. Entonces, gracia es que nos dan un regalo que no merecemos. Misericordia es que no nos dan lo que sí merecemos. No nos dan el infierno, lo merecemos y no nos los dan. Una enfermedad penosa a causa del exceso de pecado, no nos los dan. Perder nuestro matrimonio a causa de un adulterio, Dios nos guarde, no nos los dan. ¿Por qué? Porque eso se llama misericordia. Y la Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada día tú estrenas. Tú no estrenas solamente en diciembre, tú cada día estrenas algo que se llama misericordia, un ropaje nuevo. Dios te ve hoy nuevo, Dios te ve hoy puro. ¿Mm? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Entre gracia y misericordia. Vamos al quinto componente o quinta temática, y es la redención y el sacrificio de Cristo. Vamos a trabajar dos o tres más y escucho apreciaciones, que es importante, porque este tema es bastante poderoso. Entonces, la redención es el quinto componente o quinta temática, y el sacrificio de Cristo. Entonces debemos entender que, recuerdan que yo les dije, tiene que haber un pago, tiene que haber alguien que pague por el pecado. Entonces, si no somos nosotros, ¿quién? Debemos entender que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, eso es lo que dice la Biblia. Jesucristo es el mediador que redime a los pecadores mediante su sacrificio en la cruz. Fue el único que pudo haber hecho eso. Por más que el ser humano intente hacer sacrificios, no va a poder hacer nada. Yo hace unos años se escuchó y se hizo muy popular una expresión que dice así, que no hay
cosa tan mala que tú hagas que haga que Dios te ame menos. Y no hay cosa tan buena que tú hagas que haga que Dios te ame más. Es decir, Dios no te mide por tu conducta. Dios no te mide por tu buena manera de ser. No. Dios, escúchame esto con atención, Dios te evalúa y Dios te mide por la cruz. No, pastor, es que yo me voy a meter en un ayuno de 40 días para que Dios, mejor dicho, y entonces soy más santo que todo el mundo. Y no, no. Dios te mira, pero al frente tuyo está una cruz. Hay una cruz enfrente tuyo y tú no estás ahí colgado. Su hijo se entregó en esa cruz. Entonces, el único que pudo redimir y el único sacrificio aceptable es Dios, es Jesús en la cruz. Pero miren lo que pasa, nosotros salimos de bueno, nosotros no, porque yo no fui católico, yo era ateo entonces antes de ser cristiano. Pero algunos de ustedes salieron del catolicismo y yo recuerdo cuando era niño que la gente, no sé si todavía lo hacen, si todavía hay esas prácticas, porque pues yo no tengo ni idea, de colocarse, por ejemplo, acá en Bogotá, frijoles en las rodillas, o subir descalzo a Monserrate en Semana Santa, o frijoles en las plantas de los pies, con una actitud de sacrificial, para dar a entender que ellos están haciendo eso para que Dios los acepte y que Dios los perdone. Eso es totalmente equivocado. Entonces, la religión te lleva a eso, ¿no? Y el catolicismo ha llevado a entender al ser humano que la única manera de ser aceptado por Dios es por medio de unos sacrificios humanos. Y, insisto, no es por obras. Cuando el escritor se refiere a que no es por obras que nosotros somos salvos, tiene que ver no tanto con hacer cosas buenas por la humanidad, sino tiene que ver con esas obras de sacrificio que nosotros hacemos para ser aceptados. Ahora, no hay gente más religiosa que los evangélicos. No hay gente más religiosa que los cristianos. Entonces, yo he escuchado expresiones como, no es que estoy haciendo un ayuno para acercarme más a Dios, estoy haciendo un ayuno para que Dios me escuche, porque es que yo siento que Dios no me escucha o cosas así. Entonces, hacemos ese tipo de ritualismo para estar supuestamente más cerca de Dios y nada más alejado de la realidad. Mire, hay gente que lo único que logra con sus ayunos son úlceras. No logran nada más. Realmente no logran estar en comunión con Dios. Eh, porque hay mucha religiosidad detrás del cristianismo en las iglesias. Y yo quiero decirles algo. Prácticas espirituales como el ayuno no son para que Dios me escuche más, no son para estar más cerca de Dios, son para morir. Punto. Yo estoy matando esta carne. Yo le estoy diciendo a esta carne, tú no, tú no controlas a Alex. Tú no controlas mi ser interior. Hay una lucha entre dos poderes en cada uno de nosotros. Y esa lucha se manifiesta de una manera tremenda todos los días. Todos los días está la carne jalando y el espíritu acá hablando. Y esa lucha la tenemos, una lucha interna. Entonces la única manera de matar a esta parte, de hacer que muera esta parte, es por medio de prácticas como el ayuno, la rendición, la lectura de la palabra y el ayuno. El ayuno es para eso. No es para ser más espirituales que todo el mundo. Es que, pastor, yo escucho así a cristianos muy orgullosos, con mucha altivez. Pastor, acabo de terminar un ayuno de 21 días. Y el Señor, no sé qué. Yo digo, pero no te sirvió de nada porque estás más orgulloso que antes. Y te estás creyendo más que otros en la iglesia. Es que el ayuno es para matarte, viejo. El ayuno es para matar todo ese orgullo y toda esa altivez y toda esa vanagloria que tienes encima. Porque entonces no vas a poder realmente estar cerca de Dios, porque Dios está lejos del orgulloso. Entonces mire que ningún sacrificio puede hacer que Dios nos ame más. Ninguno, o que estemos más cerca de Dios. ¿Sabe? Yo he entendido con los años que la manera en que yo realmente me acerco a Dios es rindiéndome. Anoche tuvimos un culto de empoderamiento muy lindo, esta semana ha sido especial en la iglesia.
y el martes tuve una reunión con los servidores fuerte y fue una confrontación demasiado fuerte. Y anoche tuvimos un culto de poder, de avivamiento muy especial. Y en medio de ese culto, el Señor se movió y yo predicaba acerca de la adoración. Y la adoración, yo les decía, la adoración no es un lugar, no está sujeta a un lugar, no es estas cuatro paredes, la adoración está más afuera que a veces adentro. La adoración es rendirse, era otro de los puntos. Entonces yo he entendido a través de los años, y pastor, deme la clave porque es que usted, Dios, usted está ungido, Dios lo usa mucho, no sé qué. Yo le digo, hermano, ríndase, rinda sus coronas. Rendirse es hacer caso. Rendirse es dejar de ser Alex y permitir que Cristo viva en mí. Entonces yo cuando ayuno, yo no pienso en la posibilidad de volverme más espiritual que el resto de la gente en la iglesia, no. Yo pienso en la posibilidad de parecerme más a Jesús. Espero me esté haciendo entender. Entonces no es que no se deba ayunar, sino que hay que entender el propósito del ayuno. ¿Mm? Entonces, la redención y el sacrificio de Cristo es lo único que nos va a llevar. La cruz, ese sacrificio, allá donde estuvo el Cordero de Dios, donde debimos haber estado cada uno de nosotros. O sea, esos clavos debieron haber traspasado mis muñecas y mis pies. Esa lanza debió haber traspasado mi costado, no el de Cristo, pero Él decidió ser propicio por mí, ¿no? Que ese es el otro punto, el punto 6, o la temática 6, es la propiciación. ¿Mm? Alguien que no sea la pastora Estela, por favor, Romanos 3:25. Lo va buscando y cuando lo tenga levante la mano, por favor. Ayúdeme con la clase. Entonces, ¿qué es la propiciación? Mire esta expresión. La propiciación es el sacrificio de Cristo que satisface la justicia de Dios y aparta su ira. La propiciación es el sacrificio de Cristo. Gracias, Ángela. Tú lo lees entonces, ya te digo cuándo. La propiciación es el sacrificio de Cristo que satisface la justicia de Dios y aparta su ira. Entonces, como les dije, Dios es justo y en algún momento pues alguien tiene que pagar. Y si no eres tú, pues que pague otro, pero alguien tendrá que pagar. Entonces, la justicia de Dios, Dios dice, alguien tiene que pagar por esto. ¿Quién tiene que pagar? Con Adán y Eva fueron unos animalitos inocentes, con nosotros fue Cristo, para poder apartar su ira de la humanidad. Durante todo el antiguo pacto, Dios derramó su ira y en varias ocasiones fue una cosa violenta. Episodios y etapas como el tiempo de la gran inundación mundial en Noé, episodios como la Torre de Babel, episodios como cuando el pueblo se rebela en contra de Moisés, ¿sí? Cuando hay rebelión en un pueblo, uy, eso sí que trae la ira de Dios. Cuando un pueblo se rebela, y aquí me voy a detener un poquito, cuando un pueblo se rebela en contra, ¿m? Se revela en contra del hombre ungido de Dios, entonces Dios se aira, porque Dios le dijo a Moisés, tranquilo, no se están revelando, y también creo que eso lo estoy echando cabeza a Samuel. Entonces, pero creo que fue a Moisés directamente, le dice, ellos no se están, ellos no se están revelando en contra tuya, Moisés, sino directamente en contra mía, viejo. Entonces, tranquilo. O sea, déjamelos a mí. Y cuando Dios derrama su ira, fueron varios momentos donde, por ejemplo, en María, la hermana mayor de Moisés, hace que se ponga leprosa, entonces castigo. Cuando la rebelión de Coré fue fuertísimo, porque hace que muchos mueran, pero cantidad, se abre la tierra, una cosa, pero horrible. Cuando Aarón permite que el becerro de oro sea construido por los israelitas y lo adoran y forman una orgía alrededor de eso, al pie del monte donde Moisés estaba encontrando con Dios, también Dios derrama su ira y así en repetidas ocasiones, hasta el punto que esa generación que vagó 40 años por el desierto no entró ni uno, ni uno.
Y así a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, Dios derramó su ira sobre ellos en varias ocasiones. Entonces miren que Dios se aira. Y Dios dice, yo soy un Dios justo y tienen que pagar por su pecado. Pero entonces Cristo satisface la justicia de Dios y aparta su ira. O sea, cuando Dios el Padre ve a Jesús en la cruz, ya diciendo, consumado es, teletestai, y muere Cristo, ¿qué hace Dios el Padre? Calma su ira. Calma su ira. Y en algún momento, esa gracia y esa misericordia, creo que tú ya lo sabes, mi amado alumno, se va a terminar, va a acabar. Eh, Hemos estado viviendo unos momentos especiales en la iglesia junto con mi esposa, donde esos momentos han hecho que Dios trabaje mucho en mi vida, creo yo, más que todo que en ella. Eh, Entendiendo mucho el valor de la sencillez, de la humildad en el ministerio. Es muy difícil cuando tú sabes que Dios está airado con un pueblo y que Dios va a mandar su retribución y su justicia. Es muy difícil tú ser pastor y estar en medio de eso. Dios es misericordioso, pero tarde o temprano, la misericordia de Dios se va a acabar con algunos. Yo, y se los digo de verdad de parte del Señor, cuidemos nuestra salvación, cuidemos lo que Dios nos ha entregado, lo más valioso, porque hay gente que no entiende eso y piensan que rebelarse, que la rebelión de Coré solo está en la Biblia, pero es sumamente peligroso. La rebelión en una iglesia, amados. Ustedes acá todos son parte de esta comunidad de verdad y vida. Tengan mucho cuidado con la rebelión, que nunca se permita la rebelión en el liderazgo de esta iglesia, que nunca alguien se crea más que la pastora Luz Marina, porque eso es muy peligroso. La rebelión de Coré, la rebelión de Aarón y María, trajo lepra y trajo muerte, se abrió la tierra. Entonces tengamos sumo cuidado con eso. Entonces, en algún momento, estoy hablando de casos acá muy específicos y cosas que de pronto estamos viviendo en la iglesia, pero en algún momento la ira de Dios ya se va a derramar sobre la humanidad total, porque Dios también se cansa. Dios no es un juguete del ser humano y Dios se cansa. Y cuando la iglesia sea quitada, cuando venga ese gran momento en la humanidad que se llama el arrebatamiento, y dice Tesalonicenses, primero a los Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que durmieron en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros nos encontraremos con Él en el cielo también. En ese momento el Espíritu de Dios también será quitado de la tierra. Entonces ya no habrá oportunidad, no la hay. Eso es de pánico. Cuando tú y yo entendemos eso es de tenerle miedo a Dios. Escúchenme esto. A Dios no solamente hay que respetarlo, a Dios hay que tenerle miedo. Cuando uno a veces romantiza mucho el cristianismo, mucho, y, y uno a veces, no, yo era de los que predicaba así hasta que lo entendí hace poco. Dios trabajó esa área en mi vida. Entonces no, el temor a Dios es respeto, es honra, sí, y es verdad. Hay que tener mucho respeto a Dios, mucha honra a Dios. Pero el temor de Dios también tiene que ver con esa temor. A Dios hay que tenerle miedo. No porque Él sea malo, insisto, Él no es malo, Él es justo. A Dios hay que respetarlo y hay que hacer las cosas con, dice la Biblia, con temor y temblor. A Dios hay que servirle con temor y temblor.
Entonces, no pueden haber músicos en pecado en el altar y punto. No, la noche anterior me pegué una bailadita y el domingo voy a servir como si nada. No. No, me tomé unos tragos, pero una al año no hace daño. No. A Dios hay que servirle con temor y temblor porque Dios nos ama, pero también es, dice la Biblia, es fuego consumidor. Y yo prefiero tenerle ese grado de reverencia a Dios y de miedo, de verdad. Yo prefiero colocar colirio en mis ojos y si en algún momento me llego a sentir tentado con una mujer, tratar en lo posible siempre de que mis ojos estén protegidos y cubiertos. Ah, que Dios nos ayude, Ángela. Lee, ¿qué dice el texto? Arquímedes no se escucha lo que dice Angelita. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Me haces un favor? ¿Lo puedes leer nuevamente? Que es que no había audio. ¿Qué texto te dije? ¿Qué texto te dije? Romanos 3, capítulo 3, versículo 25. Listo, dale, léelo otra vez, por favor. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias. Mira la TLA como lo dice. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia, ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Punto. Más claro para dónde. Esto está poderoso. Quiero escucharlos, quisiera escuchar hasta este momento. Hemos hablado de 6 temáticas importantes y terminamos ya con las otras. La depravación universal del ser humano, el pecado, la justicia de Dios, la justificación por la fe, la gracia de Dios, la redención y el sacrificio de Cristo y la propiciación. Quiero escuchar apreciaciones acerca de estas temáticas que hemos estado hablando hasta este momento. Por favor, ¿quién quiere iniciar? Amén, pastor. Dale, Ángela. Algo que a mí me llama la atención es que dice la palabra que nosotros somos salvos por gracia, por la gracia por un favor inmerecido, y que la salvación hay que cuidarla, independientemente de que Dios entregó a su Hijo por amor y somos salvos por gracia. Nosotros tenemos que cuidar ese regalo. Ese regalo tenemos que cuidarlo todo el tiempo, todos los días, cada minuto, cada segundo, porque con un solo pensamiento que nosotros tengamos, estamos jugando con ese regalo que Dios nos dio. Entonces, Dios a mí me recuerda que sí o sí tenemos que cuidar ese regalo precioso que Dios nos dio. Y que como dice su palabra, que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Y entender también que nosotros somos justificados por su amor, por su sangre, por su gracia, y no podemos, aun cuando hemos fallado, quedarnos como en eso que le fallamos, que no podemos, sino al contrario, buscar más de ese, lo que tú decías, del morir al viejo hombre, del morir a lo que yo había sido o he sido. Eso es lo que Dios a mí me enseña, el cuidar la salvación y el vivir en intimidad con Dios para poder cuidarla. Tremendo eso. Y muy cierto, Ángela. ¿Alguien más? Una participación, por favor, para avanzar. Marcela. ¿Te escuchamos, Marcela?
Perdón, estaba hablando y no me daba cuenta que tenía el micrófono apagado. Bueno, creo que para mí la lucha más grande que tuve como cristiana cuando empecé en los caminos de Dios era entender, eh, creía que por cualquier cosa se perdía también la salvación. Entonces me pasaba como al contrario de Angelita, por cualquier... eh, por cualquier cosa pensaba que ya Dios me había desechado, porque yo no tenía principios claros y yo no tenía el fundamento de lo que estamos hablando hoy, de la salvación. Y la salvación pues tiene todos los matices que vimos hoy, la justicia de Dios, sabemos que obviamente cada acto tiene su consecuencia, pero también no se nos enseña bien la gracia, no se nos enseña bien la justificación, y como no sabemos eso, y como no estamos fundamentados bien en la doctrina, ni la sabemos explicar, yo entré en una iglesia muy legalista y entonces tan pronto yo no tenía como esas bases claras y, por ejemplo, que embarazada, tuve muy joven mi bebé, entonces yo me aparté ahí de una vez de Dios, nunca conocí lo que era... nunca conocí lo que era cómo volver a Dios, no sabía cómo volver a Dios. Y sufrí años apartada de Dios porque no sabía cómo se restaura y cómo se vuelve a la comunión con Dios. Entonces, para mí, entender la salvación es poderosísima porque si bien no se trata de pecar indiscriminadamente y jugar con lo que Dios te ha dado, porque hay que entender que todos pasamos un proceso de madurez en Dios y que mucha gente se aparta de Dios porque de entrada llega y de una vez todo le dices, mira, es pecado, está mal, o sea, yo sé que hay que hablar sobre el pecado y hay que llevar a la gente al arrepentimiento, pero también sé que hay que enseñarle a las personas que es la justificación y que es la gracia. Y si nosotros no enseñamos bien la doctrina, mucha gente deserta porque le pasa como a mí, no sabemos cómo volver a Dios y nos va a costar mucho trabajo volver porque la culpabilidad es tan grande que no sabemos cómo volvernos a acercar a Dios. Entonces, yo doy gracias por este proceso que me tocó vivir, porque a raíz de este proceso aprendemos a cuidar a las personas. Estudiar esto yo decía, ay, uy Dios, o sea, a veces uno se cree autosuficiente porque cree que lee la palabra y ya lo tiene todo. No, no, hay que de verdad hacer lo que estamos haciendo, que es escudriñarla bien, esforzarse por aprender estos principios que nos van a enseñar a no maltratar a las personas. Porque yo creo que esa es la tarea más importante de los que queremos servirle a Dios, tratarlo de hacer de la mejor manera, enseñando cimientos. Amén, pastor. Era pues, mi apreciación. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Listo. No, excelente Ángela, excelente Marcela. Muy bien. Pastora Estela. A ver, pastor, bueno, me llama mucho la atención lo que se me está diciendo acerca de lo que es la Te, gracia. te estamos escuchando un poco lejos, mi pastora. Si es tu micrófono, está un poco lejos. Perdón, Pati, dame un segundo, por favor, un momento. Ahí me escucha mi pastor. Ahí, aló. Hola. Perfecto, perfecto. Ok, Paz, es que lo tenía conectado por el YouTube para escuchar más fuerte. Bueno, su merced está hablando de lo que es la gracia y la misericordia. Cierto que la gracia es un regalo, pero para mí, o sea, su merced es muy puntual en lo que dice, muy profundo y me gusta eso, pero creo que la base precisamente de la gracia y la misericordia es el amor. Creo que todo se basa en el amor del Señor, pero quisiera compartir algo porque hablando de ese tema basado en la gracia, yo tengo mi corazón como arrugadito, por decirlo de esa manera. Yo tuve una conversación con alguien esta semana y esa persona pues es una persona que mi esposo y yo conocemos, que se congrega en un lugar. Se supone que esa persona es cristiana y hace parte del liderazgo de X congregación.
pero de repente ella habla conmigo y me dice, no quiero ser parte más de la iglesia por un tiempo, o sea, he decidido tomarme, o sea, en otras palabras, claramente me dijo unas vacaciones. Entonces, por ende, he tomado una decisión que es personal, de no estar en el liderazgo por un tiempo, o sea, temporalmente. Espero que me entiendan, me comprendan y yo, wow. O sea, tremendo, cómo se juega con la gracia, ¿no? Cómo no se le ha dado valor a ese regalo tan lindo, tan maravilloso que es algo tan grande, que es algo tan hermoso, tan maravilloso que nosotros podemos experimentar, porque a quién no le gusta un regalo, o sea, a quién no le gusta que le den algo, y cómo nosotros no poder aprovechar ese regalo que es tan lindo, que es inmerecido porque fallamos, ¿cierto? Y a mí eso me tocó muy fuerte y de verdad me dio mucho sentimiento porque claramente muestra la condición de cómo hay algunas personas, para no generalizar, que se supone que están en una iglesia, que se congregan, que son parte del liderazgo, que han estudiado o han estado dentro del liderazgo, que conocen acerca de doctrina, pero que más sin embargo cuando llegan este tipo de festividades o cuando llega esta época de diciembre, o sea, la gente decide darse unas vacaciones y así simplemente dice, no, he decidido temporalmente, o sea, no estar más en el liderazgo, no hacer eso, no hacer aquello, y yo, wow, esas cosas a uno como que le vuelan la cabeza y lo ponen a uno a pensar, porque ve uno que claramente esa persona, o sea, no tiene una identidad muy clara acerca de quién es. Y eso lo estamos viendo actualmente, Paz, en muchos lugares. O sea, yo he podido ver eso, lo he podido experimentar en muchas personas y que se supone que son cristianas de mucho tiempo, que se supone también que conocen mucho la palabra. Y por eso a mí me llama la atención lo que dice Jeremías 31:3, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel y les dice, ese texto es muy conocido, y dice, por cuanto los he amado, ¿cierto? Bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero creo que así dice. El Señor le habla a Israel en el versículo 3 y él dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces creo que jugamos con eso, no hemos aprendido a darle valor a lo que es la gracia, o muchas personas no han aprendido, o sea, a darle valor a lo que significa ser salvos por gracia, lo que significa ese regalo y lo que significa la misericordia de Dios, que todos los días, dice la palabra del Señor, que nuevas son sus misericordias. Y a mí me encanta precisamente ese texto bíblico porque el Señor lo manifiesta, se lo manifiesta en ese momento Israel, pero Dios nos sigue hablando a nosotros con amor eterno. Te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Que aún a pesar de lo que hacemos, de lo que de las decisiones incluso que tomamos que son incorrectas, pero Dios nos sigue amando y Dios nos sigue mostrando su misericordia. Entonces, pero sí me parece muy tremendo. Creo, Paz, que cuando una persona que se dice ser cristiana y no tiene una identidad verdadera, o sea, como decimos, no la tiene clara acerca de lo que es el Evangelio, acerca de lo que fue la obra preciosa, maravillosa que hizo Jesús, hace este tipo de cosas. Entonces, pues me parece muy tremendo, ¿no? Quería compartir esto, Paz, porque me ha tocado fuerte este tema, cuando tú hablas de la gracia y la misericordia, y cuando ve uno personas que mientras unos anhelan y desean. Yo tuve el privilegio hoy de ministrar en una persona en Bogotá que se había apartado y hoy decidió, como el hijo pródigo, volver a la casa de papá, reconciliarse con el Señor. Pero al mismo tiempo veo a otra persona que se está apartando, que no quiere estar en la casa de papá. Entonces es un tema muy fuerte que, bueno, en lo personal a mí me ha tocado. Ya, sí. Ay, Dios. Creo que este tema está, ojalá nos toque a todos. Una cosa, bueno, dar una claridad referente a lo que dices, mi pastora. Una cosa es que una persona quiera tomarse un tiempo en el servicio del Señor. Eso es respetable. Creo yo que los únicos que no tenemos vacaciones de servirle al Señor somos los pastores.
Solamente un pastor entiende a otro pastor. Pero otra cosa es que yo me quiera dar unas vacaciones espirituales, entre comillas. O sea, que yo quiera ir a probar mundo y después mirar a ver si vuelvo. Ay, sí, hay que tener Porque eso cuidado. pasa mucho, Paz, eso pasa mucho. Yo lo digo porque lo he visto, Paz. Yo he visto personas que nosotros, que mi esposo y yo conocemos de hace muchos años, y es muy triste, pastor, porque cuando se llega la época de diciembre muchas personas se descargan, o sea, literal se van para el mundo, y esto es muy tremendo porque uno los ve en las discotecas, uno los ve haciendo cosas del mundo, o sea, literal, en fiestas, en desfiles, etcétera, en conciertos, y ya en enero, en febrero vuelven nuevamente a la iglesia, uy, no, me parece eso muy, muy fuerte. Dice mi esposa, se fueron a Mundo Aventura. Entonces, bueno, insisto, el tema es saber diferenciar, ¿no? Entre aquellos que dicen, pastor, la verdad estoy en un colapso en este momento familiar o económico o alguna vaina que me impide servirle al Señor y necesito un espacio para no servir a Dios un tiempo. Y otra cosa es decir, no es que me quiero ir a un ratico fuera de la iglesia y mirar a ver cómo me va. Ahí sí ya es diferente. Bueno, Dios ayúdanos. Seguimos. Séptimo. Y vamos a terminar, chévere. Séptima temática es la reconciliación. Recuerden que estamos hablando de la doctrina de la salvación. ¿Listo? Entonces, reconciliación. Alguien que por favor busque, alguien que no haya leído, que busque Romanos 5 del 10 al 11. 5 del 10 al 11. Ahí estoy haciendo un juego con Romanos, ya que lo estudiamos, entonces, como ya lo leímos como 10 veces, entonces acá seguimos trabajándolo Amén, pastor. en este. Listo, ya te doy la palabra, ¿listo? Luis Ferney, el pastor Luis Ferney. Ya ahorita lo lees. Pero ponle cuidado, la reconciliación. Entonces venimos de, mire que vamos de menos a más. Jesucristo es el que es la propiciación por nuestros pecados, ¿cierto? Porque tiene que haber alguien que pague, porque Dios es un juez justo, y entramos a un tema ya muy propio, muy nuestro, que no tiene que ver con Jesús, sino con Dios y nosotros, y es que los creyentes son reconciliados por Dios, reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz, de que Él fue el Cordero inmolado y que por Él es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, pues hemos sido reconciliados con Dios. Ahora, recuerde que el que inicia todo este proceso no es el ser humano. El hombre por naturaleza no quiere estar cerca de Dios. Es Dios quien propicia el acercamiento entre la humanidad y Él, porque Dios nos ama. Dios es amor, claro que sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no quiere, sigue diciendo y parafraseo, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no envía a su Hijo para que la gente se pierda, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces esa es la mayor muestra de amor que podemos tener en este planeta Tierra. Entonces, nosotros los creyentes en Cristo, según Juan 1:12, los que somos creyentes en Cristo, somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Hay una reconciliación. Mira tan bonito esto. Dios tiene un propósito con nosotros antes de la fundación del mundo. Mi embrión vieron tus ojos. Hay una conexión entre el ser humano y Dios antes de su nacimiento. Pero cuando llega y el pecado, la semilla del pecado florece en nuestras vidas, pues de inmediato quedamos apartados de Dios. De inmediato. Dios no puede estar cerca de un pecador. Punto. Sin santidad nadie puede ver a Dios, dice Hebreos. Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces nos alejamos de Dios y Dios se encarga de reconciliarnos. Él es el que nos busca por medio de su Espíritu Santo. Él es el que convence de justicia, juicio y de pecado. Mire que yo todo el tiempo estoy hablando Biblia, 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 Biblia. Es que un profeta sin Biblia no venga aquí con cuentos. Sí, se paran en los púlpitos y lo único que hacen es profetizar y decir, te va a ir por acá, vas a hacer esto, y en tu pasado pasó esto, y te señalan la dirección y el número telefónico y todo, pero no te dicen un solo versículo
muchos dones y poca Biblia, yo tengo cuidado con esos profetas, la verdad, mucho cuidado. Bueno, cierro comillas porque empieza uno a desahogarse, mejor dicho. Pero entonces el tema de la reconciliación es muy importante. Entendamos que cada uno de nosotros como ministros de Cristo, todos nosotros como creyentes e hijos de Dios, somos ministros de Cristo. Usted sabe eso, ¿no? Somos reyes, sacerdotes, real sacerdocio, nación escogida, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel, de Él. Nosotros tenemos esa tarea. Entonces, dice Pablo, tenemos un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Entonces, el que en la iglesia diga que no tiene un ministerio porque no lo pusieron a dirigir el culto, entonces está muy equivocado, o porque no le dan un liderazgo o una posición dentro de la iglesia, como Juan y Jacobo, a la derecha o a la izquierda del pastor. Es que eso es lo que quiere mucha gente, ¿no? Ay, perdón, hermano, me estoy desahogando otra vez. Pero entonces, no, eso no es lo que busca Dios. Dios quiere es que entendamos que todos tenemos un ministerio. Y el ministerio más importante que tenemos no es el de la alabanza, ni el de tocar el piano, ni el de predicar, ni el de... no, es el de reconciliar al mundo con Cristo. Entonces, tareas como las que uno hace fuera de la iglesia muchas veces no son vistas, porque pues, ¿qué hace la gente de la iglesia comúnmente? Llegan a la iglesia, ven como desocupado, como que poquitas sillas, y que hacen, ay, no, sí, pastor, no, porque como el pastor ya no predica bien, como no cantan bonito, entonces, por eso es que la gente se desanima. Pero muchas veces no ven dos cosas. Uno, que muchas veces el pastor está afuera haciendo la obra, porque es que la obra no se hace en cuatro paredes, la obra se hace afuera. La obra se hace afuera, hay que ir afuera. Mira, hoy reuní, es tremendo, hoy reuní a más personas en una casa que las que reuní anoche en el culto en la iglesia. Y los que se reunieron anoche, pues ya conocen del Señor hace rato. Y los que estaban hoy en esa casa, todos nuevecitos. Hay que reconciliar al mundo con Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, haz obra de evangelista. Y Timoteo era un pastor. Entonces, yo quiero que entendamos esto. El gran misterio de la reconciliación y ministerio de la reconciliación es impresionante. La Biblia dice que el que hace que la gente se salve, el que gana al hermano es sabio. Sí, eso dice Proverbios. Entonces, esto es súper importante. Entonces, el ministerio de la reconciliación es para todos. Ahora, nosotros ya hemos sido reconciliados con Cristo, entonces nos toca a nosotros hacer la tarea. Por favor, Pastor Luis Ferney, lee Romanos 5, del 10 al 11. Gracias. Amén, pastor. Dice el 10, como pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, ese no en la circuncisión, Pastor sino en la Luis. incircuncisión. Pastor. Y Romanos 5. ¿Señor? Romanos 5. ¿Estás en ya. Romanos Sí, me ha 5, cambiado, perdón. 10 y 11. Romanos 5, 10 y 11. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Wow. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Tremendo pasaje, eso es demás. Yo no sé si usted lee eso y no le da ganas de glorificar a Cristo esta noche. TLA dice, Amén. mire lo que dice la TLA, si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces, ay Dios, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es demasiado lindo. O sea, el que hizo las paces con nosotros fue Dios, hermano. El que recibió la afrenta fue Dios y pone la otra mejilla.
Yo no entiendo por qué la gente no ama a Dios. Yo no entiendo por qué la gente se aleja de Dios. Yo no entiendo por qué algunos creyentes se vuelven enemigos de la cruz, se vuelven enemigos de sus pastores, de su iglesia, se rebelan. Yo no entiendo eso. No lo entiendo. Y yo leo este texto y digo, o sea, Dios se agacha tanto por nosotros, por los humanos que somos, malvados, malos. Nosotros somos Barrabás. Cuando el pueblo pidió a Barrabás, nos pidió a nosotros. Y Jesús fue y se entregó en la cruz. No entiendo la humanidad. No la comprendo. Porque hay seres humanos que le dan la espalda a su Creador cuando Él los llamó y los amó. Les mostró sus maravillas, su poder. Mire, Él tomó la iniciativa de reconciliar al ser humano con Él, de hacer las paces con nosotros. Eso es demasiado sublime, eso es demasiado grande, hermano. Eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. La reconciliación. Ahora mire la otra temática, la santificación, la 8. Temática 8 de esta noche, la santificación. Entonces, miren, hay que entender que cuando nosotros aceptamos a Jesús, yo lo hice en enero del 2026 cumplo 26 años de ser cristiano. Y yo era una caspa, o sea, es que yo estoy enseñando esto y me siento más ministrado que ustedes, de verdad. Yo era malo, yo era malo, yo era un muchacho muy malo. Y Dios me salvó. O sea, este pasaje que acabas de leer, Pastor Luis Ferney, yo lo he leído como 1000 veces, pero lo volvimos a leer ahorita y como si me hubieran pegado un flechazo acá en todo el pecho. O sea, que Dios, yo afrento a Dios, yo escupo el cielo, yo afrento al cielo, yo pisoteo la sangre del Cordero, yo fui todo lo perverso. Y Él dice, quiero hacer las paces contigo. No, man. Dios es demasiado bueno. Demasiado. Entonces, le entrego mi vida yo a Cristo a los 17 años, después de vivir una adolescencia pues, bien mala, muy casposo yo. Y al otro día, yo le entrego mi vida a Cristo en una casa, como en la reunión que hice hoy con esa familia. Y yo recuerdo, lo único que me acuerdo es que mi líder, una caleña alta, robusta, morena, que le gustaba cantar rancheras cristianas, era un amor, ella fue mi primer líder en la iglesia. Ella me predica y al final de la reunión hace el llamado, me dice, joven, ¿usted quiere entregarle su vida a Cristo? Yo le digo sí, de una, o sea, simplemente dije sí. Al otro día yo ya no quería fumar, nunca más volví a fumar un cigarrillo, ni a emborracharme, ni a robar, ni a hacer cosas perversas. ¿Cuántas veces mi mamá tuvo que botarme las armas que yo guardaba en la casa? Wow. Y al otro día yo ya estaba santo. Santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Usted y yo lo debemos saber. Apartado. Yo ya estaba apartado para Dios. Y yo me pego una tragada de Dios y una enamorada del Espíritu Santo que usted no se imagina. Yo anhelaba que llegaran las noches, porque en las noches era el tiempo que yo podía estar a solas con Dios. Y escuché esto. Yo lo único que tenía a mis 17 años cuando le entregué mi vida a Jesús era una Biblia, una vela, una esperma, una vela y mis rodillas. Yo tenía una Biblia vieja, desgastada, una vela y mis rodillas.
y yo me encerraba toda la noche a orar, a buscar al Espíritu Santo. Yo no sabía yo simplemente decía, Dios, yo te necesito, Dios, yo te anhelo, Dios. Y sabe, yo tenía una Biblia, unas rodillas y una vela, y Dios hablaba. Hoy en día, la gente se la pasa scrolleando en las redes sociales, predicador tras predicador tras predicador, y Dios está callado. Porque a la gente ya no le gusta doblar sus rodillas, ya no le gusta abrir la Biblia. Quieren la comida ya preparada. Por eso no valoran a sus pastores, porque ya tienen un plato acá y otro plato hoy y otro plato acá y otro predicador acá y allá. Y no es culpa de los predicadores, es culpa de los creyentes que son inmaduros y no buscan a Dios. Yo tenía una Biblia, una vela y unas rodillas, y Dios hablaba. Hoy en día la gente tiene un sinnúmero de predicadores en YouTube y en TikTok, y Dios está callado. Entonces yo fui santo. Al otro día yo estaba santo y me levanté. Yo dije, ¿qué me pasó? Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero buscar a Dios. Mire, en la iglesia habían 5 cultos, en ese tiempo una iglesia, una mega iglesia, una iglesia grandísima. Y yo me repetía culto. Yo llegaba al culto de las 8 de la mañana y me quedaba al culto de las 10. Y cantaban las mismas canciones, predicaban la misma palabra, pero yo era feliz. Metido en la iglesia. Porque estaba enamorado del Espíritu Santo. O lo estoy, Él es mi amigo. Él está aquí en esta clase. Y entonces pasa eso, ¿no? Entonces soy santo, soy apartado para Dios. Pero escúchenme bien. Nosotros los creyentes somos llamados a vivir en santidad, apartados del pecado. Pero la santidad es un proceso, es el proceso de la santificación. Es decir, en el momento en que tú aceptas a Jesús, ya Dios te ve y eres su hijo. Ya, Dios te ve diferente, ya nunca más volvió a haber pecado en ti. Por eso cuando viene el acusador uno tiene que decirle, quite de aquí chusma, yo ya no soy el mismo de antes. Punto. Pero Dios, por ejemplo, en mi caso, yo estoy hablando de mi caso pues para no andar más en temas y gastarme los últimos minutos de esta clase. Pero Dios me cambia. Yo nunca más quise volver a fumar, nunca más quise volver a emborracharme, nunca más quise volver a los vicios, ni a la maldad, ni al pecado, ni nada de eso, pecado sexual, nada. Pero hubo cosas que Dios quitó así, y usted me dará la razón. Pero hubo otras con las cuales he tenido que ir luchando a través de estos 26 años casi. Y tal vez haya cosas con las que tenga que luchar hasta el último día de mi vida. Billy Graham, no cualquier lagañamico, Billy Graham. Se dice que fue el más grande evangelista del siglo pasado. O sea, ese tipo ganó muchísima gente a lo largo del mundo. Y sus predicaciones del pecado, una cosa impresionante, un hombre de Dios tremendo. Y mire que Billy Graham, ya a sus no sé cuántos años, ya a punto de morir, ya muy viejito, por allá lo entrevistaron y le preguntaban acerca del pecado y las cosas. Y él dijo algo así como esto. Él dijo rápidamente, así rápido, él dijo, yo todavía me tengo que cuidar, yo todavía me tengo que proteger del pecado, porque yo todavía me siento tentado con las mujeres, no crea. Viejito ya como de 100 años. Imagínese donde un hombre como él hubiera caído al final de sus días y se pierda, toda una vida viviendo para Dios y se pierda. Mire, Billy Graham tenía la costumbre de cuidarse en sus relaciones con el sexo opuesto. Y hacía cosas como estas, era supremamente radical. Entonces, por ejemplo, estaba en un hotel hospedado, porque estaba haciendo una campaña, no sé, en Nueva York, en Washington, no sé, o acá en Latinoamérica. Entonces estaba hospedado en un hotel, y entonces el hombre estaba de pronto solo, iba a bajar al lobby del hotel, iba a entrar al ascensor, y si en ese ascensor había una mujer solamente, y él sabía que iba a entrar a ese ascensor solamente con esa mujer, él no entraba. Él no se daba el lujo de estar a solas con una mujer ni en un ascensor. Porque la santidad es un proceso que hay que cuidar todos los días. Hay una parte en Apocalipsis que dice, ponle colirio a tus ojos. El colirio era un ungüento especial que utilizaban los nómadas en el desierto
para proteger sus ojos, para que el sol y la arena no entrara y le causara daño a sus ojos y no le permitiera ver bien. Entonces se aplicaban ese ungüento dentro de los ojos para protección. Hermano, hay que colocar ungüento en nuestros ojos. Hay que proteger nuestra mirada del hombre ajeno, de la mujer ajena. Hay que cuidar nuestras palabras del chisme, de la murmuración, de eso que daña tanto nuestros oídos, nuestras manos. O sea, sí, Dios nos santificó en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, pero ese proceso tiene que durarnos toda la vida. Todos los días tenemos que vivir en santidad. ¿Listo? Avancemos. Muy bien. Y las últimas dos estamos en la 8, ¿cierto? Entonces vamos para la 9 y terminamos con 9 y 10. La segunda venida de Cristo y el juicio final. Rápidamente voy a leerlo, por tiempo lo leo rápido. Romanos 14. Esto está muy poderoso. Estoy hablando pasito y relajado, pero esto está tremendo. Romanos 14, versículo 10 y 12. Romanos 14, 10 y 12. Mire lo que dice la Biblia, del 10 al 12. En la TLA dice: por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos en la iglesia, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia Dios dice: juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. ¡Wow! Tremendo eso. Y mira lo que dice Romanos 2. Me voy a devolver un poquito. Romanos 2. Rápidamente, versículo 5. Romanos 2:5 dice en la TLA también, leyendo esa versión: pero si insisten en desobedecerlo y no se arrepienten, harán que Dios les aumente el castigo. Llegará el día del juicio final. Ojalá todos entendieran eso. Cuando Dios juzgará a todos y muy enojado los castigará a ustedes, porque Dios les dará a cada uno lo que se merece. A los que hicieron lo bueno con la esperanza de recibir de parte de Dios reconocimiento, honor y vida eterna, y los dejará vivir para siempre con Él. Pero a los egoístas y malvados y que no quieren hacer lo bueno, los castigará en su enojo. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. En primer lugar los judíos, pero también a los que no son judíos. A los que hayan hecho el bien, Dios les dará un lugar muy especial y también honor y paz. En primer lugar a los judíos, pero también a los que no son judíos. Dios no tiene favoritos. Verso 12. Dios acepta a los que obedecen a la ley de Moisés, pero rechaza a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo con esa misma ley. Los que no la conocen y pecan serán castigados aunque no conozcan esa ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Oh, por Dios, qué poderoso es eso. Listo, vamos terminando. Entonces tenemos que entender en este punto que habrá un juicio final. Esto es parte de la soteriología, parte de la salvación. Habrá un juicio final. Y en ese juicio final es donde todos seremos juzgados o evaluados con la misma vara, la misma medida. Dios nos va a juzgar a todos, hermano. Allá nos va a colocar, mi esposa hace un ejercicio mental y ella dice: yo creo que Dios, cuando estemos en el cielo, va a colocar como un proyector
Yo me acuerdo que hace años todas las iglesias tenemos un proyector así, ahora son televisores de alta gama, unas pantallas carísimas que valen como 100, 200 millones de pesos, donde todo es espectacular. Y Dios va a colocar así un proyector bien que se vea y te va a mostrar toda la vida, toda la vida. Entonces Dios te va a mostrar todas las veces que te guardó, que te protegió, que envió ángeles, que estuvo ahí. Yo, uy, Dios, gracias, no sabía que me has guardado tal noche, tal día, de robo, de atraco, de asesinato, de no sé qué. Pero también Dios te va a mostrar los pecados y te va a juzgar por ellos. Mira, ta. Y entonces hay gente que nunca aceptó a Jesús y le va a decir, mira, tú dices, pero es que yo necesito entrar al cielo, yo quiero entrar al cielo porque yo fui bueno, yo fui buena persona, yo ayudé a mi mamá, yo ayudé a los pobres, yo di de comer al hambriento, yo fui a la cárcel, sí, pero nunca aceptaste a mi hijo, va a decirle Dios. Entonces no te puedo dejar entrar al cielo porque la salvación no se mide por las cosas que tú hiciste, la salvación se mide por lo que hizo Jesús. Entonces no vas a entrar al cielo, sencillo. Eso es muy duro. Y entonces gente que se arrepintió en sus últimos minutos y toda la vida fue mala, pero se arrepintió y sí le entregó su vida a Jesús, ellos sí entraron al cielo. Porque es que la salvación no es por lo que nosotros hacemos, no es por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por lo buenos que somos, pues llegaríamos al cielo. Dios, yo soy más bueno que tú. No, es por Dios. Es por la obra redentora de Cristo. Eso es muy bravo. Entonces todos vamos a ser evaluados al final. Todos. Tanto los creyentes como los no creyentes. Todos. Por la misma medida. Y los que tengan la sangre encima entran. Así de sencillo. No es más. Y el último, el décimo creo, décimo tema, la temática de hoy, es la esperanza de la salvación. Romanos 5, versículo 1 al 5. Mira lo que dice la Biblia, TLA. Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor, por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, escúchenme bien, la salvación trae esperanza y confianza, no solamente en que algún día estaremos con Él en el paraíso, allá en el cielo. No solamente, sino que aquí en la tierra, al ser salvos, tenemos la confianza de que recibiremos las promesas de Dios con Él. O sea, eso es demasiado poderoso. O sea, entender que Dios es tan bueno que no solamente quiere que vayas al cielo, sino que Dios es tan bueno que Él quiere que tú participes como rey y sacerdote en esta tierra de sus bendiciones. Mira lo que dice Romanos 8, 24 y 25. 8, 24 y 25 dice, Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Quiero terminar con ese versículo porque claro que en esta tierra Dios tiene bendiciones para nosotros. La Biblia dice que estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales, somos reyes, sacerdotes, hijos del Altísimo, claro que sí. Pero nuestra esperanza más grande no es acá. Por eso no tenemos que ser predicadores tan terrenales. Hay que predicar de las promesas de Dios, hay que predicar que Cristo sana, Cristo restaura, Cristo bendice económicamente, Cristo restaura familias, claro que sí. Pero, escúchame esto, pero la esperanza más grande está allá. Que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide que tú y yo somos salvos
y que nada en esta tierra, dijo el salmista, ya nada deseo yo en esta tierra, ya nada deseo yo en esta tierra. Que las cosas que tenemos acá son añadiduras, pero nuestra mirada no puede estar puesta en los tesoros terrenales. Nuestra mirada tiene que estar puesta arriba en el cielo, donde hay un mar de cristal, unas calles de oro. Y yo no sé si el mío sea un apartaestudio, un apartamento, una casa quinta, no tengo ni idea. Y cuando me coloquen mi corona, de pronto me voy a llevar una sorpresa y la hermanita que no tenía ni quinto de primaria en la iglesia, que nunca predicó, nunca estuvo en un seminario bíblico, pero era la que intercedía por mí para que Dios me respaldara, va a tener una corona más grande que no le va a caber en la cabeza. Y yo de pronto una chiquita, yo no sé. Pero lo importante es llegar, hermanos. Lo importante es llegar y que otros lleguen. De eso se trata estudiar la salvación. Y todos estos ítems y temáticas, yo sé que te han abierto los ojos, te han ampliado el panorama y podemos tener más herramientas para decirle a la gente, ven, Cristo viene pronto y hay una esperanza. Tú puedes aceptarlo hoy y irte conmigo al cielo. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta clase. Y no por casualidad estoy aquí yo dictándola. Te alabo, te bendigo, Dios. Señor, que el mundo sea salvo por ti, Dios. Y que nosotros mantengamos nuestra esperanza viva y nuestra salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús, guárdanos de fallarte, de alejarnos de ti. Y a los hermanos en Cristo que hemos visto que se alejan de la salvación, perdónalos. Y ayúdalos a regresar, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Tal vez no nos veamos en estas festividades, en este final de año. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu entrada, tu salida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios bendiga tu alacena, Dios bendiga tu artesa de amasar. Dios bendiga tu futuro, Dios bendiga tus planes, tus sueños y se alineen a la voluntad de Dios. Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga tu predicación, Dios bendiga tu púlpito. Dios bendiga el llamado que Él ha hecho sobre tu vida. Dios bendiga todas las áreas de tu vida. En el nombre poderoso de Jesús declaro estas bendiciones sobre ti y los tuyos. En el nombre de Jesús. Un abrazo desde la distancia, los amo mucho. Gracias de verdad por su paciencia, por ser tan juiciosos.